Pasa, bro. Tío. Gracias por ser mi invitado. Hoy quería traerte porque, bueno, te presento, es Oyer, es mi mejor amigo y me parecía, o sea, tenía muchas ganas de que vinieses a hablar porque pienso que tienes algo que comunicar muy importante y una historia pues bonita tuya de superación, un problema que para muchos se van a sentir reflejados, para otros muchos sigue estando presente, les ha marcado la forma en la que pues son hoy en día. A algunos hasta igual les han causado problemas mucho más graves, como que igual ya no están aquí. Bueno, ya hablaremos un poco de eso, pero bueno, quería que presentases todo el tema y empezamos a hablar de ello. Vale, pues bueno, gracias por traerme. Lo primero, encantado, un placer siempre acompañarte. Y nada, bueno, soy Oyer, tengo 25 años y vengo un poco a contar mi historia, mi vida en general, pero bueno, uno de los problemas que marcó yo creo que un antes y un después en lo que es el resto de mi vida, y es el tema del bullying, que pues ahora por suerte cada vez se le da más voz, pero bueno, cuando me pasó a mí no se le da tanto y seguramente previo a mí se le daría menos todavía. ¿Con cuántos años empezó todo? Pues todo empieza, yo creo que más o menos en sexto de primaria, no te sé decir más o menos qué edad es exacta, pero sexto de primaria yo creo que fue donde se empezaron a ver cosas que ya no eran bromas de niños, que ya ciertos gestos o ciertas cosas que se hacían puedes interpretarlas como una broma de niños, pero en el momento en el que pasé al instituto esas bromas ya dejaron de ser tan bromas y estamos hablando de cosas más serias. Sí, porque en sexto de primaria, para poner en contexto, tú tienes unos 12 años. Sí, aproximadamente, sí, 12 más. Acabas bachiller con 16 más o menos. Pues échale 4 años, 6. Sí, ¿no? Sí, Vale. o sea, Tenías unos 12 años y 12, pasabas a la sí, ESO 11, 12 años, con depende. 13 años. Eso es, más o menos. Y sí, todo empezó ahí y ya te digo, empezaban con bromas tontas que se hacen en clase, o yo qué sé, te quito el estuche y te tiro por ahí. Cojo paso y te doy una toga. Sí. Que a priori, pues normalmente no suelen ir más allá, si hay suerte no suelen ir más allá, pero si se convierte en rutina y se empieza a sumar gente al hecho de que se hagan esas cosas, pues hace bola de nieve, eso va creciendo y al final llega un punto en el que te vas haciendo más mayor, las bromas acaban siendo más pesadas, la gente al final lo toma como una rutina y llega un punto en el que es insostenible. Vale, pero tú cuando empezaron a hacerte esas bromas, que tú pensabas que eran bromas y igual te quieres sentir incluido en clase, ¿no? Que es igual lo que le pasa a muchas personas, que igual tú eras tímido de pequeño. O sea, ¿tú cómo eras de pequeño? Empieza un poco también por ahí. Bueno, a ver, ¿Por qué empezaron a tomarla contigo? En plan, ¿por qué fueron donde ti? Yo creo que también, o sea, puede venir, es una teoría, que yo, por lo que me cuentan pues en casa y tal, de pequeño debía ser un crío muy risueño, muy abierto, muy feliz. Con el nacimiento de mi hermana, yo igual no lo veo tan así, sí que es cierto que igual visto desde fuera se ve diferente y como madre lo ves diferente, sobre todo. Y sobre todo tú a esa edad, claro, Eso no es. te vas a estar... Claro, entonces al nacer mi hermana, sí que tuve una época en la que igual la típica pelusa que se le llama, entonces esa época yo empecé como a estar más apagado, no tenía la misma lucidez, por así decirlo. Entonces yo creo que ese momento de debilidad, los primeros años de mi hermana, que fueron años en los que igual yo me sentía más apartado porque venía de estar 5 años solo con mis padres y pues ahora yo no era el centro de atención en casa y es algo que le suelen pasar mucho a los niños. O sea, es lo Bueno, habitual. oye, tú hiciste eso, pero hay muchos chavales que hacen todo lo contrario, Ya. que es intentar llamar la atención. Claro. Tú dices todo lo contrario, es me vado. Me metí en mí mismo y pues bueno, a ver, igual sí que es cierto que pues, eres un niño y Sí. haces ciertas cosas que sí pueden ser un poco para decir, oye, que sigo aquí. Sí. Pero el tema es que me pilló en ese momento de debilidad, entonces yo tenía, pues eso, podía tener la autoestima baja. Y lo notaron. Los niños al final no son malos, pero por lo general suelen ir a por el más débil. Sí. Entonces, claro, que hoy te he quitado el estuche a ti y como sé que tú te dejas quitarte el estuche, mañana te lo voy a volver a quitar a ti. Y no te lo voy a quitar yo, te lo voy a quitar yo y mi colega, y así sucesivamente empieza. Eso es. Entonces, claro, ya te digo, fue esa racha en la que empezó, pues eso, quinto de primaria, sexto de primaria, ya empezaban las bromas más pesadas y yo no me molestaba en darle voz, simplemente me metía más en mí mismo. Y igual sí que es cierto que cuando me quejaba o
pues iba donde los profesores Sí. o iba donde mis padres. Como ya estaba metido en esa dinámica de, por ejemplo, con mis padres, que pues mira, ante todo pues, han hecho todo lo que han podido y más, Sí, sí, claro. no tengo ninguna queja. Es lógico que cuando yo, que estaba más metido en mí mismo, no estaba, venía de aprobar todo a no aprobar nada porque estaba por ese problema. Sí, Entonces ya estaba en una dinámica en la que era que no. Entonces si yo le iba a mi madre, por ejemplo, le decía, oye, mamá, que me está pasando esto. Va, pues entonces eso será porque no sé cuál. No te paras a pensar realmente, y yo creo que eso, ya lo hablaremos a posteriori, es algo que sí que se debería tener más en cuenta. No sobreproteger a los hijos, pero sí estar más pendientes de las señales que te dan. sí, que igual tu ama, y, bueno, la familia en sí, no lo quería ver como mi hijo va a sufrir bullying o está sufriendo bullying, sino son cosas de críos o lo quiero ver como eso, ¿no? Ujú, eso es. Y Vale. también, Sin maldad ellos en el fondo, Ujú. pero no se están dando cuenta que igual hay un problema que se está creando y si no lo cortas de raíz, que es lo que ha pasado, ujú, pues después ha seguido evolucionando. claro, el tema es eso, que yo, pues eso, daba problemas en casa, en clase, y como no estudiaba, con los profesores también tenía muy buen rollo. Entonces si yo iba donde un profesor y le decía, oye, mira, que me están haciendo esto, Sí, ya el profesor no es nada tuyo, no tiene por qué despertarse nada en él sí. sentimental, con lo Sí. cual no se va a involucrar en tu problema, simplemente va a intentar solucionarlo para ¿Tú él crees que salvar. los profesores no se involucraron nada cuando tú le decías que tenías este problema? ¿O tú no le decías concretamente, oye, me están haciendo bullying? Pues mira, es interesante porque en el instituto, cuando todo evolucionó y todo creció y fue bastante más heavy, cuando ya hablaremos de ello, hasta que no hubo amenazas y yo creo que se llegó a interponer una denuncia, el colegio no tomó medidas, pero realmente tomó medidas un poco por cumplir expediente. ¿Y qué es lo que se hace por lo general? A no ser que sean, y tampoco es aquí por hacer diferencias y tal, se nota mucho la diferencia entre colegio público y colegio concertado. Porque al final el colegio concertado sí que es cierto que se involucra más con el tema de las relaciones sociales entre los alumnos, Sí. se involucra más en qué estilo de vida llevan, qué rutinas tienen, sí, Sí. qué hábitos. Entonces, el colegio público sí que es cierto que yo noté, y ante todo yo soy un gran defensor del colegio público, eso lo tengo que decir, pero como que van más a cumplir expediente. Yo tengo mi trabajo, yo voy, cumplo y me voy. Y también igual porque estamos acostumbrados también a tener como problemas, ¿no? En el Sí. problema público. Tú dices, voy a mandar a mi hijo a un colegio público. Y directamente es como, guau, ¿qué dices? Ahí van no sé qué personajes. Claro, Y es sí. como va a tener una mala educación. Ya está como un poquito ya como socialmente... Estigmatizado. Exacto. Mm. Entonces, igual también por eso. Sí, puede ser, pero realmente la fama no viene de nada. O sea, si tiene esa fama es porque algo han tenido que hacer y al final será un pensamiento general. Pero ya te digo, yo no sentía que tenían, no se involucraban lo suficiente como para que si no era a mí y era otro chaval, Sí. se pudiese cortar de raíz ese problema. Pero bueno, volviendo a la historia, Sí. nada, yo pasé sexto de primaria con dificultades en el sentido de las bromas iban a más, ya eran más diarias, ya no... Cada vez más pesadas, ¿no? Cada vez más pesadas, pero yo creo que lo que más daño me hacía era el maltrato psicológico, por así decirlo. Sí. Porque que tú vengas y me tires el estuche, o pues por ejemplo que pasó una vez, me vaciaron un bote de Tipex en sexto de primaria encima de la mochila. ¿Qué dices? Sí, pues dices, vale, sí, es una broma pesada, pero se limpia. Pero Sí, cosas que no tienen que ver con tu integridad física como tal. Exacto. Si son materiales y tal. Pero Vale. si yo con esa edad que tienes los sentimientos a flor de piel, todo te parece mucho más grande, por así decirlo, Sí, y porque vengo... es una época muy mala. Exacto. Te estás desarrollando. Exacto. Y vienes encima de un entorno en el que en casa tampoco tienes una situación cómoda, no tienes fuerza, no sacas fuerza, tú no vas a casa y coges fuerzas para al día siguiente volver a clase y plantar cara. Claro. Era como todo un bucle. Yo entraba a clase y nadie me saludaba, nadie me hablaba, nadie me miraba. Para lo único que se dirigían a mí era para insultarme. Y eso es, al final, con esa edad es muy duro. Y Claro. encima yo Bueno, salía así a de cualquiera, clase, en verdad. exacto, salía de clase buscando refugio en casa y llegaba a casa y yo veía que llegaba a casa y como llegaba con un examen suspendido, mi madre no prestaba atención en que yo lo estaba pasando mal en clase, simplemente prestaba atención a que yo había suspendido. Sí. Y es totalmente lícito que lo haga porque tienes 12, 13 años, te importan los estudios de tu hijo, Sí. y realmente yo no daba voz a eso que estaba pasando, simplemente decía que me habían
hecho tal. Sí, y tú cogías, igual adoptabas un comportamiento totalmente diferente en casa y ya está, ¿no? Sí, Es yo decir, simplemente tú el mismo igual día. venías con un examen suspendido, decías, mira, que en clase tenía este problema y tú luego encima en casa tenías un mal comportamiento por el cúmulo de cosas que te habían estado pasando y tu madre igual solo se quedaba con eso porque igual no le daba la suficiente importancia a lo de clase y que derivaba en todo el resto, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, fue una época un poco complicada, pero realmente eso no fue lo peor. Realmente lo peor fue cuando pasó ese verano, Sí. ya pasas el instituto, O empiezas sea, ya a tener... empezabas la ESO. Exacto, Vale. empiezas a estar ya en la preadolescencia, las hormonas, la Salir a rebeldía. la calle, fiestas, Exacto. tal. La gente empieza a hacer diferentes cosas, empiezas a tener diferentes hábitos. Entonces, Sí, porque realmente igual hasta te venía bien estar en el colegio en ese momento y no cuando te empezó a pasar más afuera, que es cuando empezáis a salir, ¿no? O sea, empezamos exacto. a salir. Porque igual en el colegio, vale, te hacen eso, pero voy al colegio y ya está. Y ya está. Sé que en la calle yo no salgo, no se sale, no me está pasando nada, no me enfrento a ellos, tengo ahí como ese comodín de huir. Pero ya el problema es, como tú dices, cuando empiezas ya a salir a la calle. Exacto. Entonces, terminó ese verano, yo empecé al instituto con ganas realmente. Pero al empezar al instituto, es que además fue súper evidente, hubo un cambio súper notable en la actitud de la gente y la forma de ser de la gente. Es como que crecieron muy rápido. Y yo también sentía que me estaba quedando como atrás, en ese sentido. Pero llegamos al instituto y las bromas pasaron de ser Materiales a físicas. materiales a físicas, del estilo, te he reventado la taquilla, porque encima en el instituto en el que estaba yo no era problemático, Sí, pero había gente un poco rara. sí, Entonces, las cosas se guardan en taquillas, por si acaso, Sí. que no es lo habitual, por ejemplo, en otros institutos. sí, sí, sí. Entonces, me reventaron la taquilla, me tiraron todas mis cosas por la ventana, de repente me fui al patio y me desapareció un reloj. O sea, ahí empezó ya, digamos, más agresivo todo. Más agresivo, porque claro, te vas haciendo mayor y te empiezas a tener más imaginación y te empiezas a curar más las cosas. Sí, más maldad, tiene Eso más es, calle. Tal. Claro. Entonces, bueno, pues, me acuerdo que una vez me fui a sentar y a mi silla le faltaba una pata. Dije, ¿qué ha pasado? ¿Te quitaron una pata? Llegaron hasta el punto de romper material escolar, de arrancar una pata Sí. de las típicas sillas de clase, para que cuando me sentase yo en medio de clase, todo el mundo se riese. Pero lo que más me molestó no fue eso. Y es a lo que voy con el tema psicológico. Es que cuando eso pasó y yo me quejé, al que lo hizo se puso a llorar y todo el mundo fue a consolarle a él. Como Hostia, ¿qué dices? fue súper evidente. Yo me acuerdo, todavía tengo una imagen en mi cabeza de mirar hacia la izquierda, verle al tío al final de la clase, cómo estaba con la cabeza así y 3, 4... Había O sea, que realmente él se quería victimizar. Se estaba victimizando de que le habían pillado y le habían echado la bronca Sí. porque me había roto a mí una pata de la silla para caerme. Y como que el culpable era yo de que a él le habían pillado. Era como, ¿qué más tengo que hacer? O sea, Claro, ¿qué vas a- espérate, que me dejo caerme al suelo para que todos riáis y él no esté Claro, triste. y él haga bien. Claro, Exacto. la Por lo madre menos que le ha me salido parió. la broma. Si le pillan, le ha salido la broma. Vale, pero eso en cuanto a la clase, pero hasta el profesorado le apoyaba en plan, oye, ¿estás bien, Pepito? No, el profesorado en ese momento, la verdad que los profesores de instituto, como están acostumbrados a que los chavales seamos muy chorras en el instituto, pasan de todo. Hacían oídos sordos, si te he visto no me acuerdo, Sí, y os las arregláis. Nosotros Sí. venimos a enseñar y os buscáis la vida. El tema es eso, que llegaban a esos extremos, pero lo ya más heavy, por así decirlo, era cuando empezaron a haber ya temas de ataques físicos. eso cuando ya cambió. O sea, hemos hablado de, empezó en primaria, sexto de primaria aproximadamente, saltaste a la ESO, ya estabas en el instituto, empezaron ya un poco más agresivas, pero ¿cuándo empezó ya lo físico? La primera semana de clase. O sea, saltaron directamente ya. Sí, ya te digo, fue un cambio súper radical. Empezamos al instituto y la primera semana de clase, la misma persona que llevaba haciéndome como ese tipo de cosas, haciéndome daño desde primaria. Bueno, algo que no te he preguntado, ¿ibas con la misma clase, o sea, con las mismas personas a clase desde sexto de primaria hasta...? Vale. Es que Yo he en mi ido- caso me cambié, por eso te digo Mm. que no sé si has ido a otro colegio y te han hecho lo mismo en otro colegio, otra gente diferente. No, son las mismas personas, ¿no? Exacto, sí, sí, Vale. sí. A ver, lo habitual, además, era el colegio de al lado de casa y era gente encima del mismo barrio, entonces nos conocíamos todos. Y de hecho, hemos ido todos juntos toda la Sí. vida a clase y ha habido épocas en las que, siendo pequeños, como nos hemos criado juntos, Sí. hemos sido amigos, de hecho. Sí, Pero en un momento se desvió y la cosa cambió. El tema es
que había como, para entenderlo mejor, había dos grupos, para separarlo bien. Había la gente que me hacía el daño psicológico, que era la gente como más inteligente, por así decirlo, que eran pues, como los guays, Sí. que no tenían contento a todo el mundo. A los profesores le caían bien porque estudiaban, le Sí. caían bien a las chicas porque eran los guays, los guapetes, y como eran los graciosillos, los que Sí. caían bien. Y luego estaban, Y en cuanto a lo psicológico, ¿ellos qué hacían? O sea, ¿cuál es su rol ellos? ellos eran simplemente a intentar hacer daño moral, daño En plan, psicológico. qué feo vienes hoy, qué pringado Qué gordo eres. estás, porque yo en Vale. esa época Vale. estaba fofete. Sí, Pues hemos eso, pasado, yo creo, la mayoría de la gente de todos, esa sí, época. sí. Estaba gordo, bajito y las paletas Claro, separadas. exacto, el pelo Parecía- lo casco porque Parecía si un llevaba- Furby, ¿sabes? Sí, si llevaba a Justin Bieber y todo el mundo con el pelo Eso para el lado, es. así con el lengüetazo. No, pero Y el otro grupo es el que llevaba el los daño machacas. físico. No tenían miedo a pegar porque como eran los malotes, eran los rebeldes, pues esos te pegaban. Y encima se juntaban con gente que ya estaba escalando, era mayor, y todos hemos conocido la época en la que la gente se quedaba para pegarse y todo ese tema. Entonces, como tenían hermanos mayores que hacían eso, o colegas mayores que hacían eso, pues ellos lo veían y... Sí, que empezó la época de la calle. Es exacto, así. Exacto. Entonces, claro, yo tenía eran esos dos grupos, los que estaban los guays y las chicas que se dedicaban Sí. a hacerme daño psicológico y los que se dedicaban a pegarme porque yo era el saco de las hostias, por así decirlo. Entonces, cuando pasamos al instituto, el que más énfasis hacía en pegarme, Sí. como que se le piró la pinza. Más adelante descubrí que sí que se le estaba yendo la pinza y la tomó conmigo, pero a niveles, o sea, exagerados, de venir y coger y pegarme, o sea, porque sí, sin motivo alguno. Y la primera semana de clase, después de discutir con él, porque no sé qué me hizo, me cogió a la salida, me hicieron un corro entre toda la clase y me dio un puñetazo que me dejó la cara morada. Con toda la clase apoyando. Claro. Yo Pero- salí, pero- yo de repente me vi fuera, Hmm. rodeado, y me metí un puñetazo y me dejó la cara morada. Y en ese momento fue el punto de inflexión en el que mi madre empezó a tomar más cartas en el asunto. Mi padre también, pero bueno, mi padre trabajaba bastante más que mi madre, entonces no tenía el mismo tiempo ni la Sí. misma implicación con mi madre. Sí. Entonces, yo ese día llegué a casa, yo, ¿Llegaste marcado con la cara? claro, Ah. mi madre llegó de trabajar, yo ya estaba en casa, me dijo, ¿qué pasa? Digo, me ha pegado este. Bueno, no lo tendrías ni que decir, te vieron con la cara cruzada. Sí, bueno, me ha pegado este, ¿qué ha pasado? Me vio la cara y me dice, vamos a clase, vamos al instituto. Me llevó directamente al instituto y dice, mira cómo va a venir mi hijo a casa. O sea, que ya ahí es donde tu madre dijo, vale, aquí ya Esto está es serio. pasando algo de verdad. Ha venido Mm. mi hijo con la cara marcada. Claro. O sea, y previa a eso sí que es cierto que mi madre enfocaba el problema desde otra perspectiva. Yo he ido a psicólogos, muchos psicólogos, y cuando empezó lo de mi hermana, lo que ya he dicho, que nació mi hermana y entré en ¿Empezaste una el fase- psicólogo durante, cuando empezó todo, mientras te pasaba o al final? ¿O ambos? Ambos, ¿O todo? ambos. Sí, porque el tema es que se enfocaba el problema de diferente manera. El problema empezó siendo como que el problema era mío, Hmm. que realmente igual podía ser mío en parte por lo de mi hermana. Entonces mi madre quería buscar una solución porque veía que su hijo no era el que era. Entonces yo empecé a seguir al psicólogo porque yo tenía ese problema de pelusa con mi hermana. Pero Vale. realmente yo iba al psicólogo y era como, no, ¿por qué tu hermana tal? Yo a veces lo discuto con mi madre, no sé si será que tenía o no tenía, sin más, es una discusión pues, personal. Pero sí que es cierto que al principio yo notaba que el problema del instituto venía de que el problema lo tenía yo, hasta que al final pasaba a ser cosas más graves en las que no había ni pies ni cabeza Sí. en el sentido de por qué le están haciendo esto. Entonces ya el problema no fue, oye, vete al psicólogo porque tienes un problema. El problema fue que son ellos los que tienen el problema, tú no tienes Sí, ningún problema realmente. Mi problema con mi hermana era externo a lo que me podía pasar en el instituto. Simplemente yo soy el puchimbol. Exacto. Y se están pensando que yo soy aquí el que tiene el problema. Claro. O sea, porque Yo ellos... soy un saco de frustraciones. Exacto. Se pensaban que el problema era que como yo tenía ese problema por mi lado, yo pagaba ese problema con los demás. Entonces eso hacía que los demás tuviesen esa actitud conmigo. Pero es que yo realmente lo único que hacía era encerrarme en mí mismo. O sea, yo no salía, no hablaba, no hacía nada, no interactuaba con nadie porque me daba miedo realmente. Entonces llegó un momento en el que fue como, hostia, igual este problema hay que enfocarlo de otra manera, ¿no? Tiene que ser, sinceramente, o sea, hablando así, una puta mierda que nadie te entienda en una época. Sí. Porque es tú vas a jodido. casa que no te entiendan. ¿Tenías amigos, o sea, fuera del colegio, deportes o lo que sea? No, porque si estado es muy pequeño y todo el mundo se conoce. Entonces, se corre la voz de que tú eres el saco de las hostias y si no te pegan de este colegio, te pegan del otro.
Y llegó un Ya. momento en el que como todo el mundo se lleva, va haciendo bola y tal. Que realmente no le caerías mal ni a nadie, que es lo que como lo hago, Claro, lo hace todo el mundo. tengo un problema dentro de mí que el chaval o la chavala no lo saben gestionar, no lo saben tampoco expresar, al igual que tú tendrías tus problemas, y lo que hace es expulsarlo contra el resto. Ujú. O sea, realmente tú no le caerías mal a nadie. Simplemente ellos tendrían sus movidas y no sabían cómo arreglarlas y las pagaban con el resto. Sí. Y pues el objetivo fácil era ayer porque se dejaba. Exacto. Entonces, yo no tenía amigos porque yo jugaba baloncesto, pero con la relación que tenía con mis compañeros de baloncesto, en su momento, como no tenían conocimiento tampoco de la situación, no era buena. Por lo mismo, porque igual también se aprovechaban un poco de que yo estaba más débil. Sí. Y incluyendo también a Sier González, que si en algún momento de esto le quiero con locura, es también una persona que marcó un antes y un después. Fue mi entrenador, que es muy, muy, muy cañero, pero a la vez, mi padre siempre dice, es como una de cal y una de arena. Él te puede estar pegando por un lado, pero a la vez te está dando una caricia por el otro. Y al principio era muy, muy insistente conmigo y me machacaba mogollón porque no entendía cuál era el problema, de por qué yo actuaba de esa manera. O sea, yo iba a entrenar, iba sin ganas, no hacía bien las cosas. Me decía, joder, y me machacaba mogollón. Hasta que mis padres hablaron con él, le dijeron lo que pasaba, cuál era el problema, que era lo grave que era, y fue como un giro de 180 grados. Cambió la actitud y fue como un gran apoyo en mi vida que me ayudó con la relación con los del equipo, a integrarme más, a intentar hacer más piña con ellos. Y eso hizo, Y se consiguió, ¿no? sí, eso hizo que a posteriori yo consiguiese tener una cuadrilla con ellos. Yo Sí. ahora ya no, yo no formo parte de ese equipo ni de esa cuadrilla porque yo decidí tomar mi camino, pues porque no teníamos los mismos objetivos. Pero sí que hizo que por un periodo de tiempo yo fuese feliz dentro de mis problemas. Te dio como Esperanza. la amiguita, ¿no? Mm. Te puso las amiguitas en el camino. Claro. Una cosa que tú tenías dentro de ti y necesitabas que alguien te las despertase. Ujú. Eso es, realmente fue eso, me ayudó a involucrarme más con el equipo y eso hizo que bastantes años de mi vida consiguiese tener una especie de, Confianza en ti mismo. eso es, confianza y como una especie, comprobando lo que era tener una vida de un chaval normal. Sí. Porque yo hasta ahora, o sea, hasta ese momento no estaba teniendo una vida de adolescente normal. Todo el mundo salía a la calle y yo me quedaba en casa. ¿Ahí qué edad tenías ya? Perdón que te... Esto fue, no, eso fue en ese rango de tiempo. Pero primero era ya eso. cuando acabaste, digamos, de que tenías tu cuadrilla y tal, ¿tú tenías ya ahí cuánto? Ahí ya no, 16. eso ya fue cuando me cambié de colegio, después de Ah, toda la vale. movida, y ya empezaba yo a tener un poco más de seguridad porque estaba en otro colegio, gente nueva, ya no era en otro pueblo, que eso influye también, que al final, sí, es pequeño, se está Portugalete, Santurce es pequeño, todo está Sí. junto, pero sí que es cierto que los problemas se quedan un poco más Sí. rezados. También vas creciendo un poco, tal, tú también vas cambiando físicamente, Claro. etcétera. Pero ya te digo, fue ese año, yo creo que el peor año fue el primero de la ESO, que fue un cúmulo de cosas de pegarme a la salida día sí, día también, y lo más ¿Qué es así, lo más fuerte que tú recuerdas que digas, esto me marcó? un día que me tuvo que acompañar un profesor a casa, porque salimos a las 4:30, pero yo llegué a casa a las 5:30 porque estuve una hora encerrado en el instituto, hasta que se fue todo el mundo, se fue y se quedaron 3 o 4 esperándome a ver si salía, con uno de los que me quería pegar. Y me quedé ahí esperando hasta las 5:30, hasta que me vi que salía un profesor y le dije, mira, ¿te importa acompañarme a casa que me quieren pegar? Y yo vivía al lado del instituto, o sea, tardaba 5 ¿Y minutos. él qué dijo? ¿O qué hizo? O sea, me refiero, vale, te acompañó, pero yo me refiero, ¿cómo se quedó cuando un chaval le comunica eso? Pues como Nada. como se quedaban hasta ahora, no hacía nada, realmente, sin más, pasó, me llevó ahí, vimos que no había nadie más, me vio que podía ir solo hasta casa y a mitad de camino me dejó y me fui para casa. Me dio corriendo, pero por miedo, pero ¿Tú crees que no ha tenido hasta hoy en día, gracias pues redes sociales, más voz de que ciertos chavales han sufrido por, por lo que es el bullying, han tenido un resultado fatal? ¿Crees que anteriormente no se hacía nada de caso a lo que te pasaba? Es decir, ¿tú cómo veías el bullying en lo que es en la sociedad antes? ¿Tú yo hablabas con otro chaval y veías que podía estar sufriendo lo mismo en tu alrededor y teniéndolo callado? mm, puede ser, el tema es que no es eso, que sí, que no se le daba voz, pero realmente creo que el problema no se estaba enfocando de la manera correcta, por así decirlo. O sea, sí que es cierto que, por ejemplo, se hace muy evidente y ahora con el tema de las redes sociales y tal,
es como muy llamativo. En cuanto sale Sí. un vídeo de se ha suicidado un chaval, ¿por qué tal? O joder, mira este vídeo, que está llorando el niño. Sí, Sí. pero se lo están haciendo a tu compañero de clase y te lo callas. Ya. O Porque o hasta incluso tú lo has hecho. pero Ya. porque nadie tiene. O sea, a ver, al final todos seguimos el rebaño y nadie tiene el valor, por lo general nadie tiene el valor de plantar cara al rebaño. Mm. O sea, siempre hay una oveja negra y el que se va con la oveja negra acaba siendo también una oveja negra. Entonces la gente no saca ese valor, no tiene valor hacerlo. Pero realmente sí se puede concienciar mucho a la gente, se pueden poner muchos carteles, se puede dar mucha voz. Pero es que el problema tiene que estar dentro de los O institutos. sea, que la educación que reciben los chavales. Exacto. No me vale de nada que pongas un cartel de stop bullying en medio del instituto. Sí, sí, ni no pegar a las mujeres, lo que sea, carteles de esos. No. O sea, eso no va a servir. Educa. Claro. Y en el momento en el que ves que algo así está pasando, toma cartas en el asunto, porque en el instituto, cuando ya empezamos a interponer denuncias y tal, la solución que propuso el instituto, después de amenazarles con una denuncia, porque si no, no iban a tomar cartas en el asunto, fue traer a unos psicólogos una vez a la semana, cada 3 semanas, y fue lo peor que pudieron hacer, porque realmente venían a exponerme más, porque venía un psicólogo y todo el mundo sabía que el problema era por mí, Sí. porque no había nadie más en clase a quien se estaba pegando, se estaba maltratando. Sí, que era un psicólogo encima solo para tu clase, no para el colegio. No, solo para mí, solo para O sea, nuestra solo para clase. vuestra clase. Sí, Claro. Entonces era una clase en la que nos metían a 22 personas y era como, a ver, ¿cuál es el problema? Y había 21 personas Sí. señalándome a mí y yo diciendo, me estáis maltratando, y el resto, sí, pero no sé cuál. Y ¿Cuál era la excusa que ellos daban? ¿En qué se excusaban ninguna. ellos? Para que te hagas una idea, mira, a posteriori, ya pasados los años, me he vuelto a encontrar con cierta gente en situaciones, y para que te hagas una idea de lo absurdo que era y los pocos motivos que tenían, con ese chico en concreto, que fue encima el que la primera hostia que me dieron en mi vida, me la dio él, fue que una vez, sin más, pues cuando parecía que yo tenía amigos, no a posteriori, sino cuando ellos parecía que eran mis amigos, que realmente no, Sí. quedé con otra chica y otro chico y nos juntamos con ellos. Y fuimos a un parque, empezamos a jugar a la gallinita ciega, lo más absurdo y lo más inocente de un niño. Y evidentemente me tocó a mí ser el que iba sin ver, Sí. evidentemente. Y me empezaron a caer tobas por todos lados. Estaba yo subido en el parque, me empezaron a caer tobas y hasta que me cansé de que me cayese una toba y pues a veces me daban alardes de valentía y me quejaba, y insultaba. ¿Y te? Me quejaba y insultaba, porque Sí. me estás dando de hostias, pues mira, me voy a dar un tortazo, porque no me queda a gusto porque tengo de todo. Sí. Y cuando ya no podía más, me rebelaba y le llamaba de todo. Ya vale, no sé qué. Una Sí. rabia y una impotencia. Y eso le daba alas a ellos para decir, ah, mira, ahora le puedo partir la cara. Porque total, ya me ha insultado. Ya Y entonces luego empezaba la pelea también. Entonces, ese día me rebelé, me empezó a seguir por todo el parque hasta que me pilló, me pegó, me tiró al suelo y me pisó la cara contra el suelo. Me cago en la puta. Y años más tarde me lo encontré y me vino como otra vez. Ya no éramos niños, ya éramos adultos. Y no éramos, con la que teníamos 20 años, 19, 18, 19 años. Me vino, ¿qué? Que tú te... Porque ese mismo día yo llegué a casa con una pisada en la cara y mi madre, evidentemente, como conocía a los padres... O sea, te volvieron a marcar la cara. Sí. Les llamó. Digo, oye, ¿qué? ¿Tu hijo qué? ¿Qué ha pasado? Y los padres, la verdad que eran gente muy maja y tenían muy buena relación con mis padres. Y llamaron, oye, ¿qué? Ya vale. Y le vieron montar un Cristo de puta madre al chaval y claro, eso realmente me afectó a mí directamente porque el día siguiente llegamos al instituto y fue por mí. ¿Para qué te chivas? Ya. ¿Sabes? Entonces... Bueno, tus padres otra vez lo querían hacer con la... Sí, no, que con la no es culpa de mis padres. Realmente Y la culpa la tenía seguramente él. los padres también. Pero volvemos a lo mismo, es un problema de educación. Exacto. Porque seguramente sus padres no habrían ido donde él a decirle de una buena manera. A ver, tampoco le diría de buena manera a mi hijo eso, pero dentro de lo que cabe le intentaría concienciar lo máximo posible de que esa no es la manera de hacer Sí. las cosas. Que, claro, porque qué está bien y qué está mal, ¿vale? Entonces tú a tu hijo, digamos, eres tú el que le tienes que dar esas bases, ¿no? Ujú. Desde pequeño,
Entonces le tendrás que concienciar tú, es tu trabajo, como Claro. parte de padre o madre, que es el problema que no ocupan muchos padres y madres. Entonces, ¿qué pasa? Los chavales se educan fuera. Entonces la información que reciben es muy dispar. Pues se educan en la calle, y la calle pues es los problemas que tiene. A ver, yo creo que este chaval, viéndolo ahora con retrospectiva y viéndolo ya de más mayor, yo creo que tenía un problema de, sobre todo de autoestima, que al final todo viene derivado de lo mismo, y yo creo que tenía falta de cariño, sobre todo en casa, porque lamentablemente ese chaval se crió con su cuidadora, con su chica, con una Sí. chica que tenían que le cuidaba por las tardes. El chaval por la mañana estaba en clase y por las tardes estaba con una cuidadora. Sus padres les vería poco. Y Ya. encima, dentro de que el chaval era un chaval muy nervioso, muy acelerado, muy Sí. activo, ligado a que tenía padres, si no recuerdo mal, eran bastante más mayores Sí. de lo que solía ser habitual. Sí. Por ejemplo, mis padres tuvieron ahí con 27, ponte que a él igual le tuvieron sus Que es padres la ya. atención que recibía el chaval, ¿no? Exacto. Ya, que igual no se sentía atendido y al igual que tú, digamos, te pronunciabas en casa de una manera por los problemas que tenías, era su manera él de protestar. Claro. Es lo que te digo, que seguramente el chaval ni se llama el chaval, ni le caerías mal ni nada. Era una época en la que el chaval no sabía ni cómo gestionarse a sí mismo. Sus emociones, sí, sí, totalmente. Y de hecho, bueno, eso, hablando de lo absurdo que era y la excusa que me has preguntado antes que ponían, ese día que me lo encontré le dije, me vino todavía 4 o 5 años más tarde diciendo, tú fuiste a donde mis padres tuvieron que venir, fueron tus padres donde los míos a decir no sé cuál. Digo, sí, tío, me pisaste la cara en un parque. ¿Y qué hizo él? Se empezó a reír, miró a sus colegas, es verdad. Para que te hagas una idea de lo absurdo que era, no tenía motivos. Del nivel de conciencia que tiene de eso. Ya. Simplemente era como, pues sí, lo he hecho. ¿Y qué hago? Pues me voy a intentar salvar el culo y me voy a quejar. ¿Por qué quejarme? 5 años más tarde, ¿a ti cómo te sentó eso? La verdad que mal. Porque yo igual... ¿Te recordó a la rabia y a la ira que sentías? Sí, no, sí, porque yo en parte lo tenía superado, pero seguía con muchos miedos, porque hasta esa época yo he tenido bastante miedo hasta bastante tarde. Eso quiero que lo hablemos ahora. Ujú. ¿Qué te ha causado en... Pues sí. Ahora, eso es. Sí, a ver, me dio rabia porque justo se dio la casualidad que fue una noche en la que fue un poco apoteósica. Yo estaba con mi primera novia, me invitó a su graduación, 18 años, estás... 18 tenía. No, miento. Fue mucho antes que eso. Tendríamos 16, 17 por ahí. Antes de los 18 sí fue. Espera, ahí me estoy perdiendo. Bueno, antes. Ella 18, ella era más mayor que tú, tu primera novia. No, tenía mi edad. Vale, espera, me estoy confundiendo porque es que con esa chica pues, estuve un tiempo cuando éramos unos críos y luego más adelante estuvimos de verdad. Pero en su graduación ella tendría 18. Fue ¿no? cuando fue la graduación de la ESO, porque en el colegio en el que estudiaba ella, como no había bachiller... Pues 16. 16. Vale. Mira, más fácil. Yo tenía 16 años, habían pasado un par de años desde que estuve en el instituto, pero yo seguía... Pues eso, te deja trauma al final, Sí. te deja... hace mella. Y encima fue un poco apoteósico, porque yo fui a la gala por ella, pero sabía que iban a venir, porque las amigas de ellas eran sus colegas. Entonces yo sabía que iba a estar esa gente, pero Sí. y como también iban mis amigos de ese entonces, que eran los de mi equipo, y iba ella, me sentía como la obligación de ir. Y digo que esa fue apoteósica porque nada más llegar ya empezaron los problemas, alcohol, gente de 16 años, al final, Claro. la gente se Hostia, viene arriba. Ya. Entonces, claro, las emociones, tal, igual. Yo llegué, vi el percal y automáticamente, hostia, está, a por él. Me vi, de repente hubo un momento en el que yo me vi ya rodeado de 5 o 6 chavales diciéndome que no sé qué, riéndose de mí, que tú lo has ido a decir a mi padre que no sé cuál, que me has Sí, te denunciado. entiendo, sí. El Que tema, te estaban buscando la boca. eso es. El tema es que lo que me marcó, porque justo en esa noche yo estaba súper nervioso, súper tenso, y tener a tanta gente señalándome con el dedo, ya es que fue como... Es me como, despertó todo otra sé vez. que tarde o temprano algo me va a pasar, ¿no? Y Y era como te sentías en clase, ¿no? Sé Exacto. que igual a la salida, igual en el patio, igual yendo a casa, me van a pillar y me va a pasar algo. Que esa intranquilidad, ¿no? Que es, pues, es un machaque psicológico que igual es hasta... Porque al final te vienen, te dan una torta y se van, mira, te dan la torta, te duele, se olvida. Pero esa cosa de machaque mental todo el rato es como, pues, un ataque de parejas o lo que sea, violencia de parejas, de que le está pegando, le insulta, le machaca. Y entonces es algo que es todo el rato constante y te hace igual muchísimo más daño el estar pensando, joder, voy a venir a casa, me va a pegar, o lo que sea, o eso, voy a salir de clase, me van a pegar. sí, era como
era como rutina ya. Realmente yo fui y le saco las hostias, estaba pasado tiempo, pero ¿Y ese día qué pasó? O sea, has dicho, estaban pendiente de mí, tal, estaba yo nervioso, ¿y qué pasó? me intentaron buscar la boca toda la noche. Luego entramos dentro. Con la chica con la que estaba en ese entonces era una cría y tampoco tenía por qué meterse en nada. Lógicamente. Sí. Tuve suerte de que mis colegas de ese entonces sí que se involucraron bastante y evitaron que me rompiesen la cara. ¿Pero qué es lo que te marcó ahí? Porque has dicho, ese día algo me marcó. ¿Qué es lo que... No me marcó, simplemente me hizo revivir todo ese tiempo, porque Vale. me volví a ver en la misma situación en la que yo pensaba que habían pasado 2 años y ya se había olvidado, y no se había olvidado. O sea, yo me volví a ver en la puerta del instituto con 12, 13, 14 añitos, 13, rodeado de gente a punto de que me rompiesen la cara. Y de ahora tenía 16, tenía en una época en la que Mi novia, mis amigos... no había amigos, a todo el mundo le da vergüenza todo, porque, ay, no, la imagen, ay, Sí. es que no sé cuál. Eran como los sentimientos mucho más a flor de Sí. piel. Se notaba todo el doble, lo sientes todo el doble. Entonces, volví a retroceder 2 años, pero encima agravado. Y entonces, fue una noche súper caótica, porque empezó así, luego entremos dentro, ella estaba más a su bola, uno de ellos quería con ella en su momento y se dedicó a hablarle mal de mí todo el rato. ¿Pero qué haces con ese? Míralo, qué pringao es, Sí. que mira cómo está, que por qué estás con él, ven conmigo que soy mejor. Pero Sí, así, ya toda intentando la en noche. tu círculo y meterse, vamos, con todo contigo. Separarme de todo lo Sí. posible y más. Separarme, dejarme solo. Y luego, pues, el alcohol fue subiendo y ya pasó de, en vez de meterse, ir donde ella, intentar convencerle que me dejase a mí y humillarme a mí, Ya fueron a por ti. a pegarme. Pero a pegarme sin venir a cuento, o sea, de estar yo parado hablando con mis amigos y pasar y dar un tortazo, que de hecho pasó. Yo estaba hablando tranquilamente, un momento que me despisté, vino, me pegó un tortazo y se piró. ¿Y tú qué hacías? Pues, ¿qué va a hacer? 16 Ese- años, gordo como una patata, súper inocente, súper tímido y con un miedo de la hostia y me la comí. ¿A ti no te reforzaron los 3 años que pasaste para No, nada, no? porque realmente yo no tenía ni estabilidad emocional, ni autoestima, ni tenía un apoyo externo, que muchas veces influye mucho. Aunque aprendas a sobrellevar tus problemas tú solo, Sí. siempre viene bien tener un apoyo Lo que hemos externo. dicho antes, ¿no? Alguien que te ponga esas miguitas en el camino. Alguien que Exacto. te diga, por Ujú. aquí, estas bases. Eso es, exacto. Entonces, ¿Y claro, cuándo empezaron a cambiar esas cosas? a medida que te vas haciendo Tú ahí mayor, tienes 16 años, te lo encuentras a esa persona, por ejemplo, has dicho con 18, 19 años, y a partir de ahí, después, o sea, ¿cuándo se acaba todo? ¿Cuando tú acabas el instituto? no, porque también, si real- no me equivoco, ibas a las fiestas, has dicho, y también te pasaba en la calle a partir de ahí, ¿no? sí, a ver, el tema es que me he liado, o sea, igual se han mezclado un poco las fechas. El tema es que en ese primer año de instituto yo Sí. creo que fue lo peor y luego ya me cambié yo de instituto, pero como todavía no tenía tanta relación con esa gente del Sí. instituto, no salía tanto. Y luego, al siguiente año, si fueron 2 años, a los 16, fue la gala y fue cuando pasó eso. Y ahí fue cuando, después de esos 2 años, me los encontré y es lo que te he dicho, que si no tienes un apoyo y no tienes autoestima, no vas a saber llevarlo. Y luego, más adelante, hablando pues metiéndonos en el tema de cómo Sí. afecta eso más a futuro, yo los próximos años, por mucho que fuese ganando autoestima en mí, pues cambié físicamente, me veía mejor. También igual forzado por lo que habías estado sufriendo, es decir, ahora voy a estar mejor. Sí, a ver, me obligué Tenía- un poco porque no podía vivir todo el día hundido. O sea, Ya. al final no te queda otra. Y al final es que estamos hablando de cosas muy serias que muchas veces no se le da importancia a las tonterías más mínimas. Por ejemplo, un ejemplo claro y que esto ojalá le sirva a todo el mundo y sobre todo si en algún momento se lo ve a algún padre o lo que sea, ver cómo, o sea, que tu hijo en fiestas de tu pueblo, cuando ve a todos sus colegas, toda su gente de su clase y gente Sí. de su entorno en la calle, que ves a tu hijo mirando por la ventana llorando, viendo como todo el mundo es feliz y tú estás en tu casa, marca porque ya no, o sea, porque al final tú estás viendo como el resto de gente en tu edad es feliz y tú no, y te preguntas, ¿por qué yo? Ya. ¿Por qué tengo que ser yo, no? ¿Por qué me ha tocado a mí esto? Y no lo agradeces luego en el fondo, ahora con los años. Sí. Y ya te digo, yo ahora... Es decir, le pasa a otra persona y sabemos el camino que puedes encadenar en otra persona. Ah, Te pasa a ti y por eso te he querido traer aquí, porque me parece, ole tus cojones, porque superar todo eso
sinceramente, y yo te conozco fuera de cámaras y soy la persona en la que te has convertido. Y pues eso es lo que quiero que transmitas, que por qué o cómo tú has conseguido eso, qué es lo que a ti te ha servido y qué crees que le puede servir a otra persona que haya pasado un mal momento, todavía le marque o pueda estar pasándolo. Porque hoy en día puede sufrir bullying en el colegio, no sé si se llama bullying, creo que tiene otro nombre, en el trabajo, vale. en el trabajo, yo qué sé, tus amistades también cuando eres mayor, tal. Me refiero que se puede sufrir en cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que tú le dirías a una persona que te ha servido a ti? ¿Qué puedes transmitir al resto con eso? Pues mira, sinceramente cada persona es un mundo, o sea, lo que me ha valido a mí igual no te vale a ti, realmente, pero que se sale, que no te rindas, o sea, principalmente que no te rindas, porque no merece la pena y menos, por ejemplo, a las edades en las que lo viví yo, es una época en la que lo sientes todo el doble, pero eres un niñato, no sabes nada de la vida, no sabes qué te va a deparar el futuro, dónde vas a acabar, entonces, yo le diría, sobre todo, de que si tiene algún apoyo, que lo use. Aunque no te veas capaz. ¿Y a qué viene esto? Cuando tú estás pasando este tipo de situaciones, no tienes. Todo el mundo dice, ¿y por qué no les dabas tú? ¿O por qué no se lo decías a tus padres? No te sale hacerlo. Porque tú te sientes humillado realmente. Tú sientes que en parte te lo mereces. No sabes ¿Te hacen por sentir qué. eso? O sea, ¿te llegaron a hacer sentir que te lo merecías? No igual que te lo mereces, pero no lo das voz porque realmente piensas, dices, también por miedo, dices, si se lo cuento a él, igual me hace lo mismo. Y te quedas como con esa cosa de dices, bueno, me lo voy a callar por si acaso a él le molesto o a él se lo digo y me lo hace. No querías tampoco igual que te viesen esa debilidad, ¿no? Claro, exacto. Porque como le dices tú a cualquier persona, oye, me están machacando. Y igual tú que te sientes débil, ya hay un momento que dices, es que a ver si lo que tú has dicho, me lo va a hacer el otro, que vean mi debilidad, mis sentimientos. Claro. ¿Y tú crees que ese caparazón que te lo has puesto luego más mayor, en relaciones, nuevas amistades, Sí. etcétera? Sí, pero eso eso te marca, quieras que no te marca. Todo, o sea, situaciones de tan límite te marcan para toda la vida. El tema está en cómo las gestiones y cómo aprendes a gestionarlas. Mi entorno familiar, tengo que agradecer que me han criado con mucho amor. En mi casa se ha vivido con mucho amor. Yo he visto como mis padres, que llevan juntos desde 18 años, pueden discutir hoy, mañana y pasado, pero el amor que se tienen es inconfundible, es innegable. En mi casa siempre ha estado claro que nos queríamos y que lo principal en esta vida es quererse y estar bien. Entonces, aunque yo directamente en ese momento no me sirviese de nada, yo pensaba que no me servía de nada porque ¿qué me sirve? No, son mis padres, no, mis padres, eres adolescente, mis padres, no. El que te hayan criado bien, que te hayan enseñado bien, y esto va todo ligado, la educación que te dan en casa, y sobre todo que te críen con amor, que te quieran, hace que indirectamente tú seas muchísimo más fuerte y sepas llevar tus problemas con amor, porque es eso, el amor y sobre todo el amor propio. Y el amor, pero también, vamos a aclarar una cosa, el amor sin el sobreprotegimiento. Exacto. Porque a ti que te sobreprotejan demasiado te puede llegar a volver esa debilidad. Sí, porque, a mi hijo que no le pase nada, mi hijo que ni se dé un golpe, que tu hijo no escuche ni un petardo, para que me entiendas. Parecen tonterías, pero es que no lo son. Tú no puedes sobreproteger a una persona, porque piensas que es para que no sufra y realmente igual lo que le estás haciendo es que sufra a posteriori por lo que le causa eso. El amor, lógicamente, de un padre y una madre y de tu familia es, vamos, primordial. Sí. O sea, es, digamos, las bases que a ti te hacen pues, ser de una manera de mayor con el resto de gente, hace que tú te relaciones mejor con otra gente y aprendas eso, a crear relaciones sanas, pero sin proteger, sin sobreproteger. Eso es lo que yo opino. Sí, realmente tienes que dejar también a tu hijo o hija que... que pues, sea una hostia, exacto, está claro. Porque exacto, si no, se la va a dar de mayor y le va a dar de doble. exacto. Y no enseñar que sea el más malo, ni la más mala, ni que trate mal al resto, pero sí que igual que se imponga un poco. El tema también es que en mi casa sí que ha pasado un poco eso, no sobreproteger, pero como vivíamos un poco en el mundo de Yuppie, no un mundo de Yuppie, porque debería ser así, ojalá todo el mundo fuese igual de bueno y ojalá igual de cariñoso, pero como que no he recibido en ese sentido la educación, o sea, no me han enseñado a defenderme.
porque no lo veía necesario en mi Ya. casa, porque ¿por qué te vas a defender Sí. si lo único que tienes que dar es ser buena gente? Ya, Entonces, nunca me han dicho en casa, hazles esto, diles esto, ya. vete allá. No, Sí. y encima en la etapa en la que lo estaba pasando no eran conscientes mis padres del problema, y cuando fueron conscientes ya era demasiado tarde para defenderme, porque no me voy a pegar yo con Ya. 22. ¿Entiendes? De repente tu padre sabe, venga hijo, vamos a ir a la sala que te voy a poner a hacer taekwondo, Sí, que ahora te vas a pegar. ya, ¿sabes? sí, no, cuando se pudo afrontar el problema ya era demasiado tarde como para defenderme, y muchas veces la solución es cortar de raíz. Y me preguntas, ¿qué te sirvió cortar? Cortar, pero de raíz, o sea, ¿Cambiarte de colegio? me cambié de Bueno, colegio. pero huir, digamos, ¿no? Sí, huir, pero no sé, yo no me gusta llamarlo huir, porque Eso realmente te iba a decir. el problema no lo tienes tú, no estás, o sea, tienes que tener claro que el problema no lo tienes tú, no huyes porque tú eres el problema. Si tú no puedes movilizar a todo el mundo. Huyes por ti. Es Huyes decir, por ti. huyes de manera, no por ti como motivo, sino huyes por ese egoísmo, digamos, ¿no? Exacto. En plan, es mi vida, Claro, a tomar por culo todo, ya Sí. está. Me voy a ir de este colegio como si me tengo que ir de la ciudad. exacto. Y se lo digo a mis padres, imagínate, tus padres te dicen, nos cambiamos de pueblo, o de lo que sea. Se planteó. Sí, se planteó en Se tu planteó, caso. sí, sí. Claro, pues mira, todo lo que sea necesario. Exacto. Eso puede ser uno de los remedios, la Ujú. verdad, pero también te digo una cosa, si a ti te cambian y no te enseñan esas bases que hemos hablado antes, a ti igual te vuelve a pasar, si sigues siendo un crío, me refiero. Claro. Es decir, a ti te llevan a otro lado y tú sigues siendo exactamente igual. No es que no te enseñen, sino no avanzas ni tú, ni la educación que te han dado tus padres, las lecciones que has sacado sobre eso, yo pienso que te puede volver a pasar. Sí, cabe esa posibilidad, pero realmente al final también te vas haciendo mayor y te hace duro. O sea, al final lo aprendes Sí. a hostias. Sí, Entonces, exacto. yo llegué al instituto nuevo, ese año me lo tiré todo el año en segundo la ESO, no hice nada todo el año, porque fue como una especie me sobrepasó, tenía demasiadas emociones. De repente tenía amigos, me hablaban las chicas, cambié físicamente porque Sí. te haces mayor, justo en la etapa esa en la que pasas de tener cuerpo de bebé gordete a de repente ya, hostia, te estás haciendo adolescente, te salen granos, te salen pelos y te adelgazas y creces. Sí, Ya empezaba a ser un poco más atractivo para las chicas, te ves más seguro, te ves más Claro. te emocionas, tienes colegas, sales a la calle, te invitan a cosas. Y claro, yo ese año tenía tantos estímulos exteriores que, por ejemplo, no estudié. Y fue un año horrible en casa porque eran discusiones diarias con mi madre de ¿por qué no estudias? sí, que habías salido de una y ya te estás metiendo en otra. Claro, Ya. pero ella no entendía que yo para mí, o sea, era que no le quito, o sea, no estoy diciendo que mi madre tenga culpa de nada, ni mucho menos. Sí. Pero ella igual no estaba viendo que yo realmente estaba recibiendo demasiadas emociones exteriores. Era como todo lo que yo había estado buscando en toda mi adolescencia, ¿no? Entonces a mí los estudios me dan igual. Ya. Error, claro error. Sí, o sea, sí. es lógico que no hay que estudiar, lógicamente. Pero era eso, mi prioridad era ser lo que no había podido ser los años atrás. Sí. Entonces yo era, hostia, me hacen caso. Pues voy a hacer todo lo posible porque me haga caso toda la clase. Sí. Pues ahora que tengo atención de todo el mundo, Sí, y ¡buah! ahora hablo, y Ya ahora hablo, no sé tal. qué, y hago el tonto, y Eso te es. vacilo a ti. Y tal. hago el tonto y le doy la nota y hablo con Sí. el profesor. O sea, y también eso al final viene ligado a que pasas de un extremo a otro muy rápido y no sabes, no tienes un crío. Sí, que y no sabes. pones el filtro porque, claro, no sabes mantener el equilibrio. Claro. Es como decir, de no tener nada tengo muchísimo, Eso es, y no sabes mantenerlo ahí. sí. Y que encima eso también te puede poder. Es decir, también puede acabar contigo. Porque Sí. cuando estás arriba del todo, piensas que estás arriba del todo, y alguien o lo que sea te vuelve a bajar, o no recibes lo que tú esperas estando arriba del Ujú. todo. Que igual te ha pasado también, ¿no? No, en parte sí que me pasó algo así, porque claro, como no estudié en todo el año, Sí. repetí. Entonces me volví a ver solo. Ahí está, a eso me refiero. Que has estado arriba, 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 Y de repente, repente ¡fum! De golpe. Fue como, lo tengo todo. Y igual también me pasé de listo, o sea, porque me pasé de emocionado. sí, Dije, bueno, lo tengo todo, voy a ser el puto amor, el mejor. Y de repente empecé a caer mal porque me pasaba de flipado y me quedé sin amigos porque me quedé solo me repetí. sí, Entonces fue como, Te venga, hizo. hostión, subes y otra vez para abajo. sí, Entonces, está encendido, ¿no? sí, sí, Es sí, que lo estaba viendo desde aquí. sí, sí, sigue funcionando bien. Y eso, de repente me vi solo sin amigos y también eso me afectó en el sentido de que yo ahora estaba con gente más pequeña, yo iba a clase y ya me lo sabía todo, porque no había estudiado mucho el año pasado, pero me acordaba de cosas, entonces me Sí. pasé el año tranquilo. Pero ya no estaba en el mismo entorno que yo no crecía a la vez que los de mi clase, porque como eran más pequeños que yo, eran un año más pequeños que yo, ya empieza a notar la diferencia y encima son unos años en los que se cambia muy rápido y si cambias muy rápido
y si el otro no cambia, se nota muy bien la diferencia, Ya. aunque solo sea un año. Y tú ahí igual también te sientes como un poco autoridad ahí. Como que ya con tu... Sí, sí, porque yo me consideraba que tenía ya un estatus, por así decirlo, por el hecho de ser mayor. Sí, que a nada de que alguien te haría una broma, corta. Exacto. Y Porque pasó. ahora me siento... ¿Te pasó? Sí. De hecho, había un chaval en clase que era muy vacilón y un día... También yo al final en esa época reaccionaba con mucha rabia porque tenía mucha rabia interna de lo que me había pasado. Sí, todo acumulado, ¿no? Entonces, pasó que un chaval un día en clase se le ocurrió la brillante idea de, como no le gustaba mi idea para guisarte, Sí. decirme que eres gilipollas, por eso te han hecho bullying. Automáticamente, o sea, bueno, mira, no, miento, ese día reaccioné bien. Ese día sí que le dije, sí que me corté, me di media vuelta, fui donde la profesora y le dije, mira lo que ha dicho. Porque los profesores, bueno, hice el cambio del Sí. público a concertado y Sabían lo que te había pasado. sabían mi historia y se involucraron bastante en el tema. Sí. Le dije, mira lo que ha dicho. Digo, o vas o voy yo. Sí, o la siguiente ya no me corto. Y no va a ser bueno. Y fue y le dijeron algo, tal, no sé cuál. Pero sí que otro día a ese chaval le acabé enganchando el cuello, lo subí encima de los ordenadores, le enganché el cuello y empecé a apretar. Y era rabia, realmente igual el chaval no tenía ni Ya. la mitad de culpa de lo que me estaba pasando. ¿Crees que es manera, porque cuando te he dicho antes, qué es lo que tú podrías decirle a otra persona bajo tu experiencia que te ha ayudado y tal? ¿Crees que una has dicho que era huir, ¿vale? Y quiero que sigas luego hablando sobre, pues, qué es lo que a ti te ha ayudado a ser la persona que hoy eres hoy en día. ¿Aconsejarías, por ejemplo, poner remedio por tu propio, es decir, ojo por ojo? Siendo sinceros, aunque te den ganas. ¿Pero crees que es la medida? No, O sea, yo también era partidario antes de ojo por ojo, ¿eh? Sí. Es decir, me tocas, te toco dos. no. O sea, no me vas ni a tocar. Realmente no, y te digo más, yo a día de hoy, 24 años, la vida más o menos encaminada, tengo pues, una estabilidad, un trabajo estable, ya con proyección de futuro. Yo a día de hoy no guardo yo guardo cero, o sea, no tengo ni el más mínimo rencor hacia esa gente. Que en años anteriores sí tenía ese pensamiento de, "Bah, no le deseo ningún mal, pero si me lo cruzo por la calle y se pone tonto, le rompo la cara". Sí. Y dices, O que si se parta ahí el cuello, mira, uno menos. uno menos. A ver, a día de hoy no me voy a tomar la molestia de ir a ayudarte, como lo mismo que no me ayudaste a mí. Sí. Pero yo no te deseo tampoco ningún mal. Porque no ganas nada. ¿Qué gano yo deseándole mal a alguien y amargándome yo porque le pueda pasar algo? Cuando yo ya tengo mi vida. Si el destino le tiene que poner en su sitio, le va a poner. Y aparte, algo que has dicho antes es que agradeces que en parte te lo hayan hecho. Porque yo considero que la personalidad que has forjado no la podría igual forjar otra persona si no te pasan X cosas. Cada uno igual necesita en su vida pues un tipo de pruebas, ¿no? O de acontecimientos que es quien te hace ser, por muy duros que sean. Sí, a ver, Pero a ti te pasa igual otro suceso ahora y a ti no te va a planchar, para que me entiendas, a ti no va a acabar contigo. sí. A ver, cada uno, aprendes a gestionar las emociones de diferente manera y las cosas que te ocurren las entiendes de diferente manera. Pero sí, claro que marca. Y sí que igual no agradezco como tal en lo que Sí, en plan, pasó, gracias, genial, me alegro mucho. pero sí que ha hecho que igual otras carencias que podía haber tenido si hubiese tenido una vida normal, que ahora no las tenga. Por ejemplo, me he aprendido a ser bastante más autosuficiente y autodidacta en el sentido de yo me valgo conmigo mismo y no necesito a nadie más para ser feliz, y eso es muy clave, porque en el momento en el que aprendes a estar feliz tú solo, el resto es secundario. O sea, no eres mucho más feliz de cara a los demás porque se nota que tú no tienes esa dependencia de nadie y actúas de diferente manera. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Si yo estoy hundido y necesito de ti para ser feliz, Sí, en el momento en el que los 5 minutos que tú necesitas para ser tú, porque eres una persona y necesitas Sí. tu vida, sí, o simplemente esa persona se aleje, ya Eso está, es. por lo que sea. me va a afectar el doble y me voy a crear un mal rollo contigo. Una dependencia. Exacto, tengo una dependencia hacia ti y voy a crear mal rollo contigo, a diferencia de si yo soy perfectamente capaz de estar solo y ser feliz solo, Y gestionarme, sí. eso es, y tú me complementas en el momento en el que tú tienes que hacer tu vida 2-3 semanas y no te veo en 2-3 semanas, sé que cuando volvamos a estar dentro de 2-3 semanas, los dos hemos sido felices y podemos seguir estando felices juntos. Sí, o simplemente que esa persona desapareció de tu vida porque igual también, no seguís sí, en el mismo camino, directamente, habéis Exacto. acabado mal, lo que sea. Que puede ser lo que pasa igual pues, en muchas relaciones de amistad, que tú cuentas con esa persona y siempre te apoyas en esa persona y dependes de esa persona y cuando desaparece te das cuenta que no eres nadie. Eso es. Entonces,
principalmente eso, aprender a estar solo con uno mismo para que de cara a futuro todo el resto de relaciones que tengas en general sean mucho mejor. Porque al final, si estando tú bien, vas a estar bien con todo el mundo. Y eso es prioritario, eso es principal. Vale, pero eso, imagínate, le puedes recomendar a una persona que ya es madura, pero si esto lo escucharía un niño, ¿qué te gustaría que escuchase de una persona que ha pasado por bullying y él lo puede llegar a estar pasando? Ponte la piel de un niño, ¿vale? ¿Qué crees que necesitarías haber escuchado tú siendo un niño? Es complicado realmente, porque la cabeza de un niño es súper complicada y nada de lo que le puedo decir yo va a crear una gran, va a crear, o sea, va a tener, va a hacer una diferencia, porque realmente los niños son un mundo y sobre todo cuando te lo dice un adulto, no lo interpretas igual que si te lo dice alguien de tu edad, por ejemplo. Vale, Sí que es cierto que influye mucho la diferencia entre que te lo diga tu padre, porque sí, le ves como una figura paterna sí, y te está dando una orden realmente, te lo interpretas como una orden, a que te lo diga otro chaval. Entonces, si se ven capaces, yo le diría a un niño, yo si tuviese un niño delante, le digo, si tú te ves capaz, habla con tus aitas, lo primero, e intentad buscar una herramienta. ¿Y qué sería esa herramienta? Si no quieres ponerles ese problema a tus padres, vale. diles que tienes este problema e intenta hablar con alguien más. El tema es, yo por ejemplo, he sido O que lo hables entrenador. sin tabú. Por ejemplo, le Exacto. recomendarías, háblalo sin tabú. Tú llegas, profesor, me hacen bullying. Llegas a casa, me están pegando. Vas a donde las amigas de él, me están pegando. Es decir, hablarlo Eso sin es. miedo. Porque la vergüenza en verdad tú no la tienes que sentir tú, que es Sí. igual lo que te están haciendo sentir. La Ujú. vergüenza tienes que hacer que la sientan las personas que te lo están haciendo. Claro, pero en ese momento tú no te ves con la fuerza de voluntad ni la entereza de decirlo. Claro, claro, Entonces, claro. claro, ¿qué te sale? Aislarte. ¿Qué tienes que hacer? Yo qué recomiendo. Yo, por ejemplo, he sido entrenador muchos años y siempre intentaba hacer un poco de manera indirecta. Siempre he querido estar involucrado en este tema del bullying, pero de manera indirecta yo con las crías siempre decía lo mismo. Si no os atrevéis a decírselo a Aita, decídmelo a mí. Ya tomaré yo medidas. Pero decídmelo a mí. Intentad que yo sea vuestro apoyo. Yo soy vuestro entrenador, tengo que tener una autoridad. Si yo doy una orden la tenéis que cumplir. Si yo os mando a correr porque os portéis mal, os ponéis a correr. Pero fuera del equipo, yo soy vuestro amigo. Y si tenéis un problema, decírselo a vuestro amigo. Porque yo sé que a Aita no le vas a ir a decir, joder, es que mira qué me está pasando. Ya, Pero si tú vienes donde mí y me dices, oye, es que me están haciendo esto. ya, Que yo, mira, principalmente a un niño lo que le diría es que intente buscar a otro amigo. vale. Que intente buscar un amigo más mayor a poder ser, pero que intente buscar un amigo que no sean tus padres, que no sean los profesores. Primero optar por Sí, las sí, vías sí, sí, legales, sí. pero búscate un amigo. ¿Qué te gusta hacer? Jo, pues juega a fútbol. Es Habla decir, con tu entrenador. crear como tu propio vínculo, ¿no? Exacto. Si no lo Tener, puedes crear en clase, que sea fuera de eso. eso es. Intentar buscar como una especie de refugio. Porque muchas veces te ves abandonado. Entonces, busca un refugio. ¿Qué te gusta hacer? Fútbol. Jo, ¿y tu entrenador? Jo, pues es súper guay mi entrenador. Vete y habla con él. Dile, ¿qué te pasa? Jo, es que me han pegado no sé quién. No me digas, díselo a este. Díselo al entrenador, a ver, que seguro Ya, que te ayuda. Porque eso es lo que te he dicho. Tú vas donde tu padre. Ahí te me están pegando. ¿Qué te va a hacer tu padre? Pues ya. se va a ir a pegar con los Sí, niños. a ver, hoy en día igual, si va y toma, por lo que tú dices, porque tiene más voz. Hmm. Pero Pero en bueno, esa época no era tan común. pero bueno, vamos a hablar de eso, por poner así como un mensaje final de un niño que, pues, a día de hoy lo sufre y no se lo dice a su padre lo que sea, es comunícalo. De No lo alguna tengas como manera. tabú. Exacto. No tengas miedo a decirlo, porque no por decirlo vas a ser menos. Y tú ahora piensas que por decirlo vas a tener un problema, pero si en algún momento se te va a solucionar solo porque lo has dicho. Y lamentablemente, y me da mucha pena, porque yo cada vez que veía las noticias que había pasado algo así, se me partía el alma y decía, ¿por qué tiene tiene que seguir pasando esto? Ya lo he pasado yo, no hace falta que lo pase nadie más, tío. Yo digo, qué pena que ese chaval igual no ha tenido las herramientas ni le han dado las facilidades como para poder comunicarse con alguien para poder salvarlo a tiempo. Simplemente comunicarse. Exacto. Solo hay que hablar las Ya. cosas y se puede extrapolar a toda tu vida en general. Cuando hablas las cosas, todo funciona mejor. Pero en un caso tan extremo que influyen tantas partes y puede acabar con un resultado fatídico, Sí, hay que hablar. O sea, tengas 10, 12, 25 o 27, ya. háblalo. Expone el problema, busca algún lado donde tú te sientas cómodo. Siempre hay un sitio en el que tú te sientes cómodo. De alguna manera te tienes que sentir cómodo. Busca ese sitio
busca tu hogar, tu lugar de confianza y háblalo. Exponlo, sácalo de ti. Una vez que lo has sacado de ti, el problema automáticamente ya no está en ti. Tienes un problema, pero está al lado. Tienes que verlo como si fuese un objeto. Tú sacas el problema de ti, lo pones al lado y lo analizas. Pero si tú lo llevas dentro, eso va contigo. Y eso al final es lo que te acaba jodiendo el resto de tu vida. No es poner los problemas y llevártelos contigo. Y mira, ligado a cómo me ha afectado a futuro también, ha habido mucho tiempo que los problemas los he llevado conmigo y siempre he sido muy introvertido, muy todo para mí. Si me pasa algo, tú estate bien, que mis Sí. problemas son míos y ya me jodo yo. Tú estate bien. Y eso tampoco está bien. No Sí, era puedes como, encerrarte. lo sufro yo, ¿no? Eso Ya. es. Me he encerrado mucho y a posteriori, y siendo más mayor, siendo Sí. adulto, si ahora tengo un problema con alguien, en vez de exteriorizar y decir, oye, tío, me pasa esto, muchas veces peco de lo que intento aconsejar, peco de ello y no lo hago y me Digamos lo que quedo esas son para mí. las cosas que igual arrastras, ¿no? Exacto. Y a ver, sin entrar mucho en detalles, si quieres hablar un poco también de cómo afecta a futuro en ciertos detalles que piensas que no son, Sí. son, por ejemplo, tonterías, como por ejemplo, alguna vez te he contado, que yo antes acostumbraba, ahora a veces es un poco por vagancia, aunque te moleste, acostumbraba a llegar tarde. Sí. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado de, ¿quieres quedar? Sí, iba y no había nadie. Y estaban igual en otro lado riéndose de mí o sacándome una foto. Entonces, claro, yo acostumbraba o a llegar tarde y asegurarme de que estaban, o a pasar a buscar a alguien a su casa, aunque me pillase a 10 kilómetros. Pasar a buscar a alguien para asegurarme de que si yo ya iba con alguien al sitio al que habíamos quedado, No voy a estar solo. no voy a estar solo. Entonces no Ya. sentías ese vacío de, me han vuelto a abandonar. Ya. Me aseguraba. Igual eso me ha pasado bastante tiempo porque hasta bastante tarde lo seguía haciendo. Sí. Digo, no tenía necesidad. Yo sabía que mis colegas iban a estar allí, pero inconscientemente yo digo, va, te paso a buscar y así estamos ya. Y eso se nota. Lo vas quitando con el tiempo, vas aprendiendo a ello, pero ese tipo de cosas marcan mucho. Y ya te digo, pues eso, era un poco relacionado a lo que me has preguntado de cómo te afecta a futuro. Ese tipo de cosas, son tonterías que son importantes. Está claro. Pues mira, por ir finalizando, simplemente te quiero hacer una última pregunta y es que si te sientes feliz hoy en día. Sí, la verdad que sí. Mira, de hecho hace poco lo hablaba y llevo unos meses en los que estoy siendo muy feliz, la verdad, por la gente con la que me rodeo, principalmente por ti, porque eres mi mejor colega y eso no va a cambiar. Y porque he conseguido tener una estabilidad. O sea, al final cuando ordenas tu vida, es cuando mejor estás. Ahora he conseguido, por suerte, un Ese trabajo equilibrio estable. que hemos hablado. Exacto. He conseguido mejorar muchísimo la relación en mi casa, el cual siempre ha sido una pelea constante y ahora, como yo ya tengo mi vida resuelta y ordenada, en mi casa la relación es muchísimo mejor, estoy mucho más cómodo. Aprendes a saber valorar quién tienes que tener al lado y quién no, y a diferenciar de quién verdaderamente tiene que estar y quién no. Y a raíz de eso ya les ves de venir de que no Sí. es alguien que te Lo que conviene tener. aceptas y lo que no aceptas. Exacto. Entonces, sí, me considero feliz y la verdad que es lo que dices, soy como soy y soy lo feliz que soy ahora solo por como la infancia que he pasado. Entonces, ya te digo, se sale, como mensaje yo diría que como mensaje final se sale, se puede ser feliz después de pasarlo tan mal y que espero que no haga falta hacer podcasts como estos para que la gente Para concienciar para a la concienciar a gente. la gente y para evitar que siga pasando. Espero que, pues, sinceramente te agradezco un montón que hayas sido tan claro, sinceramente cuentes cosas para la gente que igual ni te conoce, porque lo va a haber Ya. mucha gente que igual ni te conoce, Sí. y seas tú capaz de, pues, transmitirlo tan abiertamente, porque eso parece un tabú, mucha gente igual no lo quiere mostrar por debilidad, así que te agradezco un montón, hermano. Nada. La verdad, que lo digas, te quiero mucho, tío. Yo también. Y gracias